Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de creatina y de su impacto en la función renal y de por qué puede alterar las analíticas o producir falsos negativos. Me consultan después sobre por qué hay personas que nunca parecen quedarse satisfechas o saciadas con la comida y daré algunas estrategias para lidiar con el hambre y los antojos. La siguiente pregunta es sobre un estudio publicado recientemente que parecía indicar que si comemos más de un 22% de proteína se eleva el riesgo cardiovascular y veremos qué hay de cierto en esto y si mucha proteína puede ser problemática. Hablo después sobre el llamado callo solar, si tiene sentido, si no y cómo recomiendo exponerse al sol para aprovechar sus beneficios y minimizar el riesgo. Y por último me preguntan consejos para preparar unas oposiciones, pero daré recomendaciones generales para estudiantes o simplemente para aprender de manera más efectiva. Y de hecho, una herramienta muy útil para aprender es la inteligencia artificial, como comentaré en esa respuesta, pero en realidad es una tecnología que nos puede ayudar en un montón de ámbitos. De hecho, es de lo que más estoy aprendiendo en el último año, viendo en qué ámbitos de mi día a día lo puedo usar para ser más productivo y para mejorar también la calidad de lo que hago, y el resultado está siendo muy positivo. Tengo la suerte también de contar con la ayuda de mi hermano, Pablo Vázquez, que sabe mucho más que yo de esto, tanto por su trabajo como por el máster que ha hecho sobre estas tecnologías, y entre los dos impartiremos un webinar gratuito el 25 de abril donde explicaremos el potencial de estas tecnologías. Veremos algunos casos de uso con ChatGPT y comentaremos también el curso Vida Inteligente para los que quieran entender mejor estas herramientas y sobre todo tener muchas ideas para aplicarlas en sus vidas. Podéis apuntaros gratis en fitnessrevolucionario.com/IA de inteligencia artificial, repito, fitnessrevolucionario.com/IA. Os recuerdo también que este podcast está patrocinado por Coffee Café y Paleobull. Coffee Café ofrece café de especialidad de distintas partes del mundo, de gran calidad, y Paleobull es mi marca favorita de suplementos de todo tipo. Podéis echar un vistazo a ambos en coffeecafe.com con koficafe.com y paleobull.com. Y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todos vuestros pedidos. Y sin más, pasamos a las consultas. Hola Marcos, lo primero de todo, enhorabuena por tu programa, tanto podcast como blog, que llevo ya años siguiéndote y me has ayudado mucho. Mira, tengo 48 años, soy un hombre, practico CrossFit entre 3 y 4 veces a la semana, me encuentro muy en forma y recientemente he empezado a tomar creatina. El caso es que los análisis de la empresa me salió creatinina alta y el filtrado glomerular pues también un poquito fuera de lo normal, ¿no? Y me mandaron al médico de cabecera, que a su vez me derivó al nefrólogo. Entonces, tras dejar de tomar durante un mes creatina, todos los parámetros han vuelto a ser normales y el caso es que se le pregunté al nefrólogo y me dijo que me desaconsejaba tomarla, que no había ninguna necesidad y que era su consejo. Entonces, claro, me encuentro ahora en un punto en el que no sé qué hacer porque me sienta bien, me hace ganar un poquito de masa muscular y más energía en los entrenos, pero claro, tengo una evidencia médica o una autoridad médica que me desaconseja. Entonces estoy un poquito... A ver qué me aconsejas. Gracias por la pregunta. Es muy común y aunque cada vez hay más médicos bien informados, todavía sigue habiendo mucha confusión con el tema de la creatina. Antes de responder, tenemos que entender cómo funciona la creatina, que es básicamente elevando las reservas de fosfocreatina muscular, que es el combustible principal usado por nuestros músculos en esfuerzos de alta intensidad y corta duración, como por ejemplo un sprint a toda velocidad o levantar pesas. De hecho, si hacemos una serie de sentadilla o de press de banca o lo que sea, las primeras repeticiones van a usar sobre todo fosfocreatina y a medida que ésta se agota, tiraremos más de glucógeno. Y cuando terminamos la serie, va a participar más el sistema aeróbico que ayuda a rellenar parcialmente las reservas de estos dos sustratos, de fosfocreatina y de glucógeno, para disponer de energía en la siguiente serie. A nivel bioquímico hay una enzima que es la creatina quinasa que libera un fosfato de la fosfocreatina y este fosfato se une después a una molécula de adenosin difosfato o ADP que venía de la hidrólisis de una molécula de ATP o adenosin trifosfato y de esta manera al juntar ADP con el fosfato que viene de la fosfocreatina pues tenemos una nueva molécula de ATP. Es decir, usamos fosfocreatina para producir de manera muy rápida nuevas moléculas de ATP que es nuestra moneda energética. En este proceso, la creatina que estaba pegada al fosfato, que formaba la fosfocreatina, es convertida en creatinina para ser expulsada en la orina.
Por tanto, si suplementas con creatina y si entrenas fuerza o simplemente tienes más masa muscular que el promedio, es normal que los niveles de creatinina y también de creatina quinasa estén elevados en las analíticas respecto a población general. Esto es algo bien conocido y no supone ningún riesgo. ¿Cuál es el problema? Pues que la creatinina se usa también como marcador de función renal porque la fórmula típica de filtrado glomerular se basa solo en la creatinina. Por tanto, si suplementas con creatina, es normal que este filtrado glomerular aparezca menor de lo que realmente es, pero hay que entender que no se está mirando directamente esta función, sino que se está estimando a través de una medida indirecta que en este caso está falseada. Tenemos muchos estudios a largo plazo que indican que no hay ningún impacto negativo en la función renal por tomar creatina en personas sanas y de hecho existen también estudios con creatina en personas con problemas renales donde no se ve que la creatina perjudique esta función tampoco en su caso, pero es verdad que no tenemos estudios a largo plazo en personas con problemas renales y entendería que en estos casos se fuera más cauto. Pero como digo, en personas sanas no hay ningún problema y ante la duda o si se quiere estar seguro, existen otras formas de estimar la tasa de filtrado glomerular. Bueno, se puede de hecho medir directamente, pero es más complejo y esto solo se hace normalmente en el ámbito de la investigación, pero se está proponiendo también el uso de otros biomarcadores como la cistatina C, que no depende tanto de factores como la suplementación con creatina o la masa muscular y sería una mejor opción en estos casos. Pero de momento se usa casi siempre la creatinina y hay que entender todo lo que he explicado para evitar falsos positivos o preocupaciones innecesarias. Hola Marcos, ¿qué tal estás? Soy Maribel. Muchísimas gracias por todo lo que haces, eres maravilloso y eres un máquina. Pero bueno, eso ya lo sabes, así que no me voy a enrollar mucho más y te comento. Yo durante el TFG tuve muchísima ansiedad y me dio por comer hasta la explosión. Me encanta comer y no podía parar y además me movía muy poco porque tenía que estar muchas horas delante del ordenador. Y entonces a día de hoy me he dado cuenta de que me cuesta mucho sentirme saciada después de cada comida. Considero que como bastante sano, es decir, casi todos son alimentos de verdad, me lo preparo todo en casa, nunca como ultraprocesados. Y me estaba preguntando si lo que pasa es que he desarrollado una resistencia a la leptina. Si esto tiene sentido, ¿cómo es que se puede desarrollar esta resistencia? ¿Y qué es lo que podría hacer para solucionarlo? Porque sí que es verdad que soy una persona que se mueve bastante, cada día me muevo mínimo 2 horas, por lo menos de caminar o correr o entrenar a baloncesto, pero es que si no, no sé luego cómo lo podré enfocar para el futuro, porque si no acabaré explosionando. Y nada, eso. Que muchas gracias y esa es mi duda. Gracias por la pregunta, Maribel. Y a ver, el tema del hambre o de sentirse saciado o satisfecho con la comida es un tema con muchas aristas, con múltiples componentes fisiológicos y psicológicos. Voy a intentar hacer un repaso de los principales y dar recomendaciones prácticas cuando sea posible. Primero, como en casi todo, hay diferencias genéticas. Conocemos, por ejemplo, algunos polimorfismos o variantes genéticas en los receptores de dopamina ligados a la comida y recordemos que la dopamina regula el sistema de recompensa cerebral o cuánto deseo sentimos por la comida. Hay también una enfermedad muy rara, que es deficiencia congénita de leptina, que produce hambre constante y por tanto obesidad casi siempre, pero es muy poco común y en tu caso, si esto te empezó a ocurrir a partir del estrés por el TFG, seguramente tiene un componente más psicológico que fisiológico. Mencionas la resistencia a la leptina, que podría influir, pero esto suele ocurrir en personas con sobrepeso, con resistencia a la insulina, ya que ambas están conectadas y tampoco creo que en tu caso juegue un papel muy importante, sobre todo si, como dices, te mueves bastante y entrenas. De hecho, no nos comentas nada de tu composición corporal y si estás bien en ese sentido, ¿no? Con un nivel, entre comillas, normal de grasa y tienes buena masa muscular, tampoco me preocuparía mucho. O sea, puede que tengas más hambre simplemente porque te mueves más y por tanto gastas más calorías y el hambre es una forma del cuerpo de recuperar la energía gastada. He hablado varias veces del concepto de flujo energético, que se refiere a que es mejor gastar más y comer más que gastar muy poco y comer muy poco. Entonces, si te mueves mucho y comes mucho, pero tu nivel de grasa está bien, pues tampoco es en sí un problema. Dicho esto, hay estrategias para sentirnos más saciados y satisfechos, que son 2 conceptos distintos, como explicaré en breve. Pero primero, ¿qué comida es más saciante? Pues en general toda la que sea rica en proteína y también en fibra. Por eso cosas o comidas como un filete con una buena ensalada es saciante o un buen revuelto de huevos con verdura o avena con yogur y unos arándanos.
Tengo, por ejemplo, un vídeo en mi canal donde hablo sobre algunos alimentos que son especialmente interesantes para elevar el GLP-1, que es una hormona que produce saciedad y que es el mecanismo principal por el que funcionan los nuevos fármacos contra la obesidad, como Saxenda, Ozempic y compañía. Entonces es buena idea priorizar este tipo de alimentos, ¿no? Donde mencionaba también en ese vídeo pues el aceite de oliva, algunos frutos secos como pistachos también han demostrado elevar el GLP-1, el aguacate, también la canela, el té verde, la cúrcuma. Y después en ese vídeo proponía algunas combinaciones de desayunos para elevar la saciedad que puedes probar. Pondré el enlace al vídeo en las notas del episodio y como decía antes, hay que diferenciar también entre sentirse saciado y sentirse satisfecho. La saciedad tiene más que ver con estos mecanismos fisiológicos, ¿no? Como la cantidad de comida que tienes en el estómago, como el aumento del GLP-1, de la leptina, la reducción de la grelina, y esto es importante, pero la satisfacción tiene que ver con el tipo de alimentos. Y muchas veces las dietas fracasan no por falta de saciedad, sino por falta de satisfacción, es decir, porque te limitas muchas cosas que disfrutas. Por desgracia, mucha gente sigue pensando que ponerse a dieta es comer siempre pescado hervido con ensalada y con una fruta de postre, ¿no? Que está bien, es una buena comida porque ahí hay proteína, tienes tu fibra y quizás te sacies si consumes buenas porciones, pero muchas personas notarán que les falta algo, sobre todo si están acostumbradas a algo dulce, ¿no? Y aquí es donde yo incorporo este componente de flexibilidad que cada uno debe manejar como más le ayude. Por ejemplo, para sentir satisfacción con la comida, algunas personas necesitan terminar con un par de onzas de chocolate o con una galleta o con un poco de helado y esto es válido. Al final es lo de siempre. Tienes un presupuesto calórico diario, que además si entrenas es un presupuesto bastante mayor y siempre que el 80-90% de tu comida sea comida de calidad, tienes libertad después para introducir ese 10-20% de alimentos que quizás no son los ideales en términos nutricionales, pero que te van a dar esa satisfacción y que van a hacer que sigas comiendo bien a largo plazo sin llegar nunca a tener antojos muy fuertes, a darte atracones, etc. Entonces, en tu caso, pregúntate si la cosa puede ir por aquí, si quizás haya un alimento que echas de menos, pero que eliminaste y que quizás impide que te sientas o que sientas esa satisfacción. Ojo, podría ser que no vaya por aquí en tu caso concreto, ¿vale? Pero es algo que veo en muchas personas y por eso lo planteo como opción. Y para terminar, te voy a dar 2 herramientas más, una psicológica y la otra fisiológica. La psicológica sería eso que llaman mindful eating o savoring, que se refiere a comer despacio, sin distracciones, masticando mejor la comida, prestando atención a los sabores, a las texturas. Y se ha visto que al hacer esto mejora tanto la saciedad como la satisfacción. Evidentemente no es para hacerlo siempre, pero seleccionar algunas comidas y usar este enfoque podría ayudarte, sobre todo en momentos de ansiedad, que sin darnos cuenta nos hace comer más rápido y por tanto más comida. Y si nada de esto te funciona o no te funciona suficiente, te recomendaría también hacer un ciclo de cetosis usando, por ejemplo, mi programa de 0 a ceto de 4 semanas. A lo largo de estos años he visto literalmente cientos de casos de personas con síntomas como los que comentas, de hambre constante, de no sentir nunca saciedad y que con el programa de 0 a ceto sintieron una mejoría importante. Y esto se debe a que los cuerpos cetónicos tienen un efecto saciante muy marcado y facilitan la restricción calórica sin pasar hambre o menos hambre que no estando en cetosis. Y ojo, no en todo el mundo, hay gente que pasa también mucho hambre en cetosis, pero sería una herramienta más a probar. En resumen, que no hay una varita mágica y puede haber una combinación de factores fisiológicos y psicológicos, pero son herramientas que han demostrado funcionar en muchas personas y con las que puedes experimentar a ver si te ayudan. Hola Marcos, ¿cómo estás? Eduardo desde acá de Chile. Primero agradecerte y felicitarte por tantos años de entrega de conocimientos en todas las áreas de salud, de entrenamiento y nutrición. De verdad, muy agradecido. Mi pregunta se origina en base a un paper que salió hace poquito, en febrero de este año, y que relaciona dietas altas en proteína con aumento del riesgo cardiovascular. Los autores sostienen que dietas altas en proteína que sobrepasan el 1.5 gramos de proteína por kilo de peso aumentan el riesgo cardiovascular en las personas a través de un mecanismo fisiológico de la leucina con la activación de una vía mTOR. Me gustaría escuchar tu opinión, que nos ayudes a la comunidad a entender un poco más esta información, que al parecer es nueva, yo no la había escuchado nunca. Y eso, te dejo un abrazo y muchas gracias.
Gracias por la pregunta, Eduardo. Me han llegado muchas consultas sobre ese paper, casi tantas como sobre un preestudio presentado hace unas semanas que asociaba un mayor aumento de mortalidad entre las personas que hacían ayuno intermitente, y ya expliqué por qué ese estudio no tenía ningún sentido. Bueno, de hecho ni siquiera era un estudio, no se había revisado por pares, no habían ajustado por hábitos y se veía, por ejemplo, mucha más obesidad y tabaquismo entre las personas que habían probado el ayuno, por lo que seguramente había causalidad inversa, como comenté. Pero bueno, es un caso más de la llamada ley de Twyman, que afirma que cuanto más inusuales o sorprendentes sean los datos, más probable es que hayan sido el resultado de algún tipo de error o manipulación. Y la paradoja aquí es que los datos más sorprendentes son los que más se comparten y los que terminan acaparando los titulares. Pasando al estudio que comentas, que en realidad son conclusiones a partir de varios estudios, principalmente uno en ratones y otro después en humanos. En ratones se vio que al elevar la ingesta de proteína y especialmente del aminoácido leucina, había una mayor activación de la vía mTOR en los macrófagos, que son parte del sistema inmunitario, y que, como he explicado varias veces, contribuyen a la respuesta inflamatoria en el endotelio que da lugar posteriormente al ateroma. Y se comprobó que efectivamente los ratones con más consumo de proteína sufrieron después más enfermedad coronaria. ¿Qué ocurre? Pues primero que el estudio se hizo en un tipo de ratones genéticamente modificados para que sean propensos a esta enfermedad, porque si la desarrollan rápido es más fácil estudiarla, pero dificulta después sacar conclusiones al modificar parámetros como la dieta. Por eso los autores hicieron después un estudio en humanos, dieron distintos niveles de proteína a varios grupos, desde el 10% al 50%, creo que era el máximo, y se vio que a niveles más altos de ingesta de proteína se observaba también una mayor activación de la vía mTOR en los macrófagos. Además, encontraron una especie de umbral por encima del cual se activa con más fuerza mTOR cuando la proteína superaba el 22% de las calorías totales o 25 gramos de proteína en una ingesta aislada. Y que exista este umbral no me parece raro, porque en la síntesis de proteína muscular pasa algo parecido. Hay un umbral que necesitamos superar de leucina, sobre todo para que se dispare esa síntesis. Recordemos que la leucina no tiene solo un papel estructural, sino que es también un aminoácido señalizador. Y volviendo a los estudios, como en ratones se observó que ese efecto en los macrófagos se asociaba con más enfermedad cardiovascular, los investigadores asumen o alertan de que en humanos podría ocurrir lo mismo, y de ahí esos titulares en prensa con el mensaje alarmista de que comer más de un 22% de proteína en la dieta diaria aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Qué ocurre? Pues que hay un salto muy grande entre encontrar ese mecanismo en ratones, que parece ligado a más placa coronaria, pero tampoco de manera muy sólida, y asumir que en humanos ese mecanismo también se va a asociar a más riesgo de enfermedad cardiovascular. Son varios saltos, de hecho, los que hay que hacer, y en cada uno de ellos hay muchísimos factores de confusión y supuestos sobre la relevancia en humanos de un mecanismo visto en ratones genéticamente modificados para estudiar una enfermedad y alimentados con una dieta procesada. Y por ponerlo del 22% de proteína en contexto, en una dieta de 2.500 calorías serían 137 gramos de proteína y en una de 1.800 serían 100 gramos de proteína. Para estimar los gramos por kilo al día habría que hacer supuestos sobre el peso, pero digamos que una dieta de 2.500 calorías sería razonable para un hombre de 70-75 kilos, moderadamente activo, y una dieta de 1.800 sería razonable para una mujer de 54-56 kilos, también moderadamente activa, y en estos casos nos daría niveles cercanos a 1,8 gramos por kilo al día, que es bastante alto, pero sin llegar a ser ninguna locura. Personalmente propongo 1,5 gramos por kilo al día a nivel general porque es suficiente para obtener casi todos los beneficios de la proteína con mínimo riesgo. Tenemos varios metaanálisis que no muestran tampoco más ganancia de masa muscular a partir de ese nivel y solo veo sentido subir a niveles de 1,8 o 2,2 gramos por kilo si estás haciendo un déficit calórico agresivo. Como regla general, cuanto más déficit calórico, más riesgo de pérdida muscular hay y más sentido tiene elevar la proteína. Pero de nuevo, más de 2 o 2,2 gramos por kilo es difícil de justificar si nos basamos en la literatura científica actual. Ojo, no estoy diciendo que sea malo subir de ese nivel, sobre todo si hablamos de fases de definición puntuales de unos meses y en el contexto de una vida activa y buenos hábitos, pero es verdad que no tenemos estudios con estos niveles durante muchos años. Por revisar otros estudios con más sujetos y a más largo plazo, tenemos varios metaanálisis, uno publicado el año pasado con más de 200.000 sujetos que concluye que las dietas altas en proteína no se asocian con más riesgo cardiovascular. Y si hablamos de mortalidad general, tenemos grandes metaanálisis, por ejemplo, uno publicado en el British Medical Journal en 2020 que evaluó 22 estudios y que encontró una relación inversa, es decir, a más proteína, menos mortalidad. Por desgracia, estos resultados no causan tanto impacto y la prensa no habla de ellos.
Dicho esto, es importante también aclarar que estos estudios no necesariamente contradicen la idea de que dietas muy altas en proteína no tengan problemas. Como siempre, se trata de definir lo que es alto en proteína. En muchos de estos estudios se considera alto en proteína cualquier cosa por encima de 1.2, 1.3 gramos por kilo al día, y la mayoría de personas en los estudios anteriores están en esos niveles, no en 1.8. Es común también escuchar alertas que nos dicen que la población consume mucha proteína, pero cuando vas a ver el detalle te das cuenta de que el argumento es que comemos mucha proteína porque solo necesitamos 0,8 gramos por kilo y por tanto estamos por encima de lo necesario, ¿vale? Pero como siempre, una cosa es el mínimo y otra es el óptimo. Y para la inmensa mayoría de personas el óptimo está más cerca de 1.5 gramos por kilo que de 0.8. Y algo similar si analizamos ya ensayos clínicos que pueden demostrar causalidad, y en personas mayores se ve más longevidad, menos sarcopenia y mejor calidad de vida general al elevar la proteína, pero de nuevo generalmente se eleva de los 0,8 gramos por kilo clásicos a 1.2 o 1.4, no a 1.8. Entonces, por resumir, este estudio creo que no aporta mucha información, explora más bien un mecanismo nuevo que podría o no jugar un papel en la enfermedad cardiovascular, pero sabemos que esta es una enfermedad tremendamente multifactorial que depende de infinidad de variables y darle mucha importancia a la proteína parece poco justificado. Dicho esto, sí creo que dietas muy altas en proteína durante mucho tiempo pueden ser problemáticas. Como explico en mi libro Vive Más, varios metaanálisis indican que la relación entre IGF-1 o activación de mTOR, que están muy ligados ambos, y la longevidad tiene forma de U, es decir, activaciones constantes de mTOR y niveles constantemente elevados de IGF-1 se asocian con más mortalidad, pero ojo, niveles bajos también. Y es lógico porque es así con casi todo. Niveles muy altos de calorías causarán problemas, pero restricciones calóricas constantes también, y no veo por qué va a ser distinto con la proteína. Mi recomendación sería que nos movamos alrededor de una cantidad de proteína que nos ofrezca todos sus beneficios, que son muchos, pero sin elevar tampoco demasiado y de manera constante vías anabólicas. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es este nivel razonable? Pues de nuevo depende de muchos factores, pero si apuntas a 1,5 gramos por kilo, un poco más o un poco menos en función de tu nivel de actividad física, de si estás en superávit o en déficit y de algunos elementos más, pues estarás seguramente en ese sweet spot que dicen en inglés o ese punto ideal de consumo de proteína. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Mi pregunta va acerca de qué opinión te merece o qué evidencia científica hay detrás de las teorías del callo solar, de esa exposición progresiva del sol a la piel cuando hay menos radiación ultravioleta B para que en verano estemos mejor adaptados y no nos quememos o toleremos mejor ese sol tan fuerte. Un saludo. Gracias por la pregunta. He hablado varias veces del tema de la exposición al sol, pero nunca había tocado el tema en concreto del llamado callo solar y es verdad que me preguntan bastante. Como indicas, el concepto se refiere básicamente a exponerse al sol durante los meses de invierno a primavera para reducir el riesgo de quemarse cuando llegue el sol del verano. Y esto tiene todo el sentido. Sabemos que los melanomas se asocian principalmente a un patrón de exposición irregular al sol, es decir, a pasar todo el año en espacios interiores sin que nos dé un rayo de sol y cuando llega agosto vamos a Canarias a tumbarnos 5 horas bajo el sol cada día. Esto claramente es antinatural y eleva el riesgo de quemaduras y de melanoma. La radiación solar es un buen ejemplo del concepto de hormesis o de un estresor que en altas dosis nos daña, pero que en la dosis adecuada nos beneficia porque nos ayuda en este caso a sintetizar vitamina D, óxido nítrico, a mejorar el estado de ánimo, etc. Con el caso del sol ocurre un poco como con la proteína en la pregunta anterior, ¿no? Que pensamos en términos de bueno o malo, alto o bajo y la realidad, como casi siempre, está en un punto intermedio. En este caso, el extremo antisol suele estar representado por ciertos dermatólogos y el extremo prosol por algunos ancestrales radicales, vamos a decirlo así. Por un lado, algunos dermatólogos meten mucho miedo con el sol, proponen que nos escondamos del sol, que si nos exponemos llevemos siempre protector o incluso protector en casa, aunque no estemos expuestos porque la luz visible también produce fotoenvejecimiento y que después simplemente suplementes con vitamina D y listo, ¿no? Y personalmente creo que esto es un error, es una visión muy reduccionista de la salud, es el problema de la especialización, que si solo miras la piel y ves que el sol daña la piel, lo cual es verdad, pues asumes que el sol es malo. Pero de nuevo, ese daño que puede controlarse tiene efectos sistémicos muy beneficiosos en la salud global y, por tanto, intentar minimizar un daño puntual puede generar un daño global mucho mayor.
sería como no entrenar por miedo a lesionarse, ¿no? Y es verdad que entrenando tienes más riesgo de lesionarte que tumbado en el sofá, eso es verdad, pero ese pequeño riesgo del entrenamiento tiene un beneficio global que supera con creces el riesgo que estás asumiendo. Pero como decía, también tenemos a los del extremo opuesto o algunos influencers que afirman que el sol no causa daño, que no produce cáncer de piel, que no produce manchas y que por tanto nunca hay que ponerse protector y que el sol solo es malo si tomas aceite vegetal o si te da la luz azul por el día o cosas así que son iguales de absurdas. O sea, es cierto que lo que comes o los hábitos que llevas pueden influir en cuánto sol tolera la piel. Sabemos que ciertos polifenoles o carotenoides hacen que nuestra piel se queme menos, que una dieta proinflamatoria hace que la piel se queme más. Todo esto es verdad, pero no implica que si haces todo perfecto según ellos, pues no te vayas a quemar nunca ni va a haber ningún tipo de daño. La realidad es que se refiere a que en vez de aguantar, 45 minutos sin quemarte, pues vas a aguantar 55, ¿vale? Que está bien, pero por definición del concepto de hormesis, a partir de cierta dosis, el sol te va a causar más daño que beneficio y por eso debemos ajustar esa dosis. Personalmente recomiendo usar protector solar en la cara, que es una piel que exponemos siempre, que es más delicada y en la que se va a notar más el fotoenvejecimiento y las manchas, e intentar exponer otras partes del cuerpo, piernas, brazos, pecho y espalda cuando puedas, ¿no? Y en la dosis que no llegue nunca a producir enrojecimiento, que es lo que más se asocia con melanoma. También puedes medir tus niveles de vitamina D de vez en cuando para ver cómo estás y ajustar la dosis de sol en función de eso, ¿no? Y si vives en una zona con poco sol o por tu estilo de vida te es difícil tomar el sol, pues recomiendo suplementar. Pero como decía antes, los beneficios del sol van mucho más allá de la vitamina D. Entonces, lo de siempre, moderación y sentido común. Buenos días, Marcos. Bueno, soy José Lu de Cartagena. Voy a intentar ser breve. Y bueno, darte enhorabuena, sobre todo por tu labor que haces y compartirla con nosotros. Y nada, es decir que empecé con tu libro Invicto, ahora estoy terminando el efecto Keppel, a la misma vez que me estoy leyendo el Plan Revolucionario, o sea, ha sido un cambio en mí el conocerte. Y desde luego que la pesa rusa no creo que la suelte ya, nunca mejor dicho. Mi duda, bueno, o más bien si pudieras darme un consejo o algunos tips para a la hora de preparar una oposición, es decir, que tener constancia o o algunas técnicas de estudio, no sé si sería posible. Y nada más. Y bueno, un saludo y gracias. Gracias por la pregunta, José Lu, y veo que eres uno de los muchos afectados por la adicción a las kettlebells, por eso hay que tener cuidado con ellas porque si entras ya no sales. Pero bueno, bromas aparte, suele ocurrir que cuando aprendes a entrenar con kettlebells es raro que las dejes después. Pasando a tu pregunta, es bastante amplia, pero voy a intentar organizar las ideas en varias categorías de consejos que sean útiles para opositores, pero también para cualquier estudiante o simplemente cualquier persona que quiera seguir aprendiendo, que debería ser un objetivo en todo el mundo. Como decía Benjamin Franklin, la inversión en conocimiento es la más rentable. Y lo más importante para aprender es sin duda el interés. Cuando algo nos interesa de verdad, podemos dedicar mucho tiempo al aprendizaje. O sea, en mi caso tengo la suerte de poder dedicar horas cada día a seguir aprendiendo y me encanta porque aprendo de lo que me interesa. Dicen que la curiosidad es un impulso natural, como el hambre o la sed, pero mientras que después de una buena comida te sientes saciado por un buen rato, pero después de aprender algo que te interesa, tu curiosidad aumenta. Paradójicamente, la curiosidad se eleva al satisfacerla. Pero evidentemente cuando estudias una oposición o una carrera, pues no todas las asignaturas o temáticas te van a interesar y con frecuencia no podemos contar con este factor, ¿no? Aunque bueno, creo que casi cualquier tema, si se explica bien, puede ser interesante. Pasando a las distintas categorías que decía antes, la primera sería la física o fisiológica, la segunda la psicológica o emocional y la tercera sería ya la que tiene que ver con técnicas de estudio o herramientas concretas. Empezando por los aspectos fisiológicos, un error habitual en opositores o en estudiantes en general cuando se acercan los exámenes es dejar de lado los buenos hábitos, dejar de hacer ejercicio, empezar a acostarte muy tarde, comer peor y esto es un error. Multitud de estudios demuestran que los hábitos de vida saludables potencian el aprendizaje. En mi libro Saludablemente hablo mucho de esto, resumo un montón de estudios que indican que los días que hacemos algo de ejercicio aprendemos mejor o cómo al trasnochar para estudiar empeoran los resultados académicos, también el impacto que tiene la dieta, etc. Entonces, tener cierta estructura en nuestro día a día ayuda mucho a la hora de aprender.
Evidentemente, cada persona tiene su propia realidad. Si estás centrado 100% en estudiar y no tienes más responsabilidades, quizás sea más fácil hacer esto, tener esta estructura. Pero si además de estudiar tienes que cuidar hijos o a tus padres o tienes un trabajo a tiempo parcial o lo que sea, pues va a ser más difícil, pero es muy importante dentro de tus posibilidades mantener cierta estructura de hábitos. Quizá no puedas entrenar todos los días, pero puedas hacerlo 3 veces a la semana o dar una vuelta por la noche, o no puedas dormir 8 horas cada noche, pero puedas dormir 6,5, etc. Después, a nivel mental, aplican muchos de los mismos principios que explico en Invicto. Debes mantener la visión a largo plazo, trazar un plan, tener ciertas métricas de progreso, plantearte objetivos realistas, debes aprender a lidiar con la adversidad, a no venirte abajo si suspendes un examen o no te sale tan bien como querías, tendrás momentos donde te preguntas si merece la pena, si estás haciendo lo correcto. Y gestionar todo esto es tan importante como dormir suficiente o como las técnicas de estudio que comentaré a continuación. Y de nuevo, creo que Invicto puede ayudarte ahí. Y por último, estarían los aspectos más específicos de aprendizaje y tengo un vídeo en mi canal de YouTube que pondré en las notas del episodio y donde hago un repaso de lo principal. Por ejemplo, sabemos que las estrategias de repasar y subrayar aportan muy poco y por desgracia es a lo que la gente dedica más tiempo porque es fácil. Y aquí está el engaño. Hay un concepto que es el de dificultad deseada que se refiere a que cuanto más nos cuesta aprender algo, mejor lo aprendemos y de manera más duradera. Y por eso la técnica de aprendizaje más efectiva es la de evocar, que se refiere a intentar recordar cosas. Recordar lo estudiado requiere mucho más esfuerzo cognitivo que simplemente releerlo y por eso nos hace aprender más rápido y además nos hace conscientes de los puntos débiles o de qué cosas debemos reforzar. Otro error frecuente es estudiar temas o asignaturas por días. Por ejemplo, mucha gente dice, pues estudio el tema A el lunes, el tema B el martes, el tema C el miércoles y van alternando días. Pero se ha visto que es mejor, por una parte, estudiar cada tema varias veces a la semana y después entrelazar en una misma sesión varios temas. Es decir, que sería mejor estudiar el lunes los temas A y B, el martes B y C, el miércoles A y C, etc. Otra técnica útil es explicar lo que aprendes con tus propias palabras y todavía mejor intentar enseñarlo a otras personas. Se ha visto que esto ayuda mucho a asentar conceptos. Y en ese vídeo que menciono en mi canal comento más cosas, pero iría por aquí. Y algo que estoy usando mucho para aprender mejor es ChatGPT, no solo para explicar cosas e ir profundizando, que es súper útil, sino también para usar muchas de las técnicas anteriores. Por ejemplo, a partir de un PDF o simplemente de un tema X, puedes pedirle que te produzca 20 preguntas con posibles respuestas o de respuesta libre y después de responderlas le puedes pedir que te diga en cuáles fallaste, qué errores cometiste, te puedes pedir que te explique un problema o una respuesta paso a paso, etc. Y se ha visto que este proceso de evocación y de feedback o retroalimentación constante acelera muchísimo el aprendizaje y es casi como tener un tutor personal. Como siempre hay que tener cuidado con las llamadas alucinaciones. ChatGPT a veces dice cosas que no son ciertas, ¿vale? Pero también muchos profesores humanos se equivocan, ¿no? Y creo que cada vez son mejores las respuestas de ChatGPT, sobre todo si hablamos de ChatGPT 4, nada que ver con la versión 3.5 y puede, como decía, ayudarnos a incorporar todas estas técnicas de estudio y muchas más. Otro ejemplo, yo le pido a veces que me proponga técnicas de memorización para determinados conceptos, que me proponga analogías, comparaciones y estas son también técnicas de estudio que sabemos que funcionan bien y ChatGPT te puede dar ideas muy válidas y hacerte mucho más creativo. Entonces, tanto para opositores como para estudiantes en general es una herramienta súper útil y aprovecho para recordaros que si queréis aprender más sobre estas herramientas tenemos el seminario de inteligencia artificial el 25 de abril, gratuito, donde veremos casos prácticos y estaré con mi hermano que sabe mucho más que yo sobre estas herramientas, tanto por su trabajo como por el máster de inteligencia artificial que ha estudiado. Os podéis apuntar en fitnessrevolucionario.com/IA de inteligencia artificial, fitnessrevolucionario.com/IA. Y nada más por mi parte, termino con la reflexión de la newsletter más reciente dedicada a la atención. Y dice así: imagina que al leer un libro no tuvieras la opción de volver la página atrás. ¿Con cuánta atención leerías ese libro? Pues eso es la vida. Pasamos gran parte del día distraídos. Esto no solo nos hace menos productivos, sino que nos hace más infelices. Por ejemplo, un famoso estudio de la Universidad de Harvard se titula «Una mente que divaga es una mente infeliz». Investigaron cuánto divagaba nuestra mente durante las distintas actividades cotidianas y la satisfacción que nos reportaban. La actividad que producía más satisfacción y menos divagación era hacer el amor. Sorpresa.
Curiosamente, el ejercicio era también una de las actividades que más satisfacción ofrecía y que más ayudaba a estar en el momento presente. Si tienes una barra pesada sobre tu espalda, tu mente está totalmente concentrada en levantarla. El esfuerzo nos centra. Divagar mentalmente tampoco es necesariamente malo, es una capacidad en la que los humanos superamos al resto de animales. Esta divagación mental nos permite planificar mejor el futuro y aprender mejor del pasado. Sin embargo, una mente demasiado errante nos impide disfrutar del presente. Y aquí pongo esta imagen donde aparece un humano con su perro, el humano pensando en viajes, en dinero, en su futura casa y en mil cosas, y el perro solo está pensando en que está sentado al lado de su dueño, simplemente feliz. Y así termina el estudio anterior. En conclusión, la mente humana es una mente errante y una mente errante es una mente desdichada. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo que conlleva un coste emocional. Y eso sería todo por hoy. Recordad prestar atención a cada uno de vuestros días y nos vemos en el próximo episodio.